Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Esta va a ser una semana de alta tensión en el Gran Circo, no solo sobre el asfalto con la finalísima del Mundial 2025 en Abu Dhabi, sino también fuera de ella, ya que tenemos un bombazo inminente. Esto dijo Laurent Mekies después de que los monoplazas cruzaran la línea de meta en Qatar. Lo único que puedo decirles es que de hecho nos ceñiremos a nuestro plan y anunciaremos el martes la alineación de pilotos. Estamos seguros de que esto no perturbará la concentración en Abu Dhabi. Es oficial, en unas horas la estructura Red Bull anunciará las alineaciones para 2026 tanto del equipo grande, quien será el acompañante de Max Verstappen en la nueva era de la Fórmula 1, el equipo que comenzará de cero junto a Ford, como también de Racing Bulls. Algo extraño, tomando en cuenta que en unos días tienen un gran premio decisivo, donde nada debería perturbar su concentración manteniendo a todas las piezas enfocadas en un bien común. Idealmente lo suyo habría sido hacerlo justamente después, el martes, pero de la semana que viene. Pero este era el plan inicial y lo van a mantener, cree el actual team principal y CEO del equipo de las bebidas energéticas, que no afectará a la concentración de sus pilotos de cara al desenlace en Abu Dhabi. Y a ver, siendo sinceros, realmente tampoco importa mucho, ni Tsunoda, ni Hadjar, ni Lawson, independientemente de que uno esté en Red Bull, otros en Racing Bulls, que puedan ser agraciados con ascensos, continuidades o despidos. Después de esta noticia, poco van a poder aportar a la causa. Verstappen, para lo bueno y lo malo, ha estado solo todo el año y seguirá estando solo en el Gran Premio de Abu Dhabi frente a los McLarens. En la práctica, da igual la noticia y sus consecuencias en la moral de estos pilotos. Mucho se ha hablado durante estos últimos meses sobre el final de este culebrón y a pocas horas de confirmarse tenemos algo, podríamos decir, oficioso ya. Autoracer, el medio más fiable en la actualidad, y Eric Van Haren de Telegraph, medio holandés muy cercano al entorno Verstappen y que suele ser muy fiable también para estas novedades concretas a las que se han sumado diferentes que apuntan en la misma dirección, nos anticipan lo que va a ocurrir. En primer lugar, algo esperable pero que no deja de ser un bombazo, es que Max Verstappen tendrá nuevo compañero de equipo en Red Bull. Yuki Tsunoda no lo será a partir de 2026 y ese no es otro que Isa Hadjar, el piloto francés, tras su espectacular temporada debut en la que ha sorprendido a todo el mundo destruyendo cualquier expectativa depositada en él. Ni la propia marca esperaba tanto, y eso que siempre suele tener expectativas desorbitadas con cualquier piloto que asoma la patita en su programa, denominándolo rápidamente como el nuevo Verstappen. El francés ha demostrado que sin necesidad de llamar la atención, sin esa publicidad desmedida, enfocado y con un trabajo firme, los sueños se pueden cumplir, pasando de estrellarse en la vuelta de formación de su primera carrera en Australia, donde ni siquiera llegó a tomar la salida en un momento que nos destrozó el corazón, a convertirse en el rookie del año y protagonizar uno de los debuts más impactantes de la historia del hermano menor de Red Bull, con 51 puntos, echándose el equipo a las espaldas, sumando más de la mitad de los 92 que acumula Racing Bulls este año y un podio en Zandvoort que nos hizo levantar del asiento para aplaudir. Pero lo más sorprendente fue cómo dio esa constante sensación de que cada vez que el coche tenía algo mínimamente decente de competitividad interna, Hadjar lo convertía en puntos con una efectividad impropia de un piloto novel. Su desparpajo, agresividad, velocidad y sobre todo regularidad han sido de otra liga para su experiencia, lo que automáticamente lo colocó en el radar de una Red Bull necesitada urgentemente de buscar el piloto que ocupe el lugar que eventualmente deje Verstappen. Es una decisión acertada, no había otra posible con el nivel de madurez que ha mostrado el francés en su año debut, dándole algo de tiempo, completando un año con Racing Bulls completo para desfogarse, una subida algo más calmada que las anteriores, en un cambio regulatorio que le ayudará a adaptarse más rápidamente a su nuevo entorno. Solo espero y deseo que este es la gran preocupación, que ante el peligro de que tras 2026 Verstappen se baje del barco
que es muy real, con un nuevo equipo técnico ya sin Newey, construyendo una máquina de cero, ya que la de este año, por ejemplo, todavía seguía con la base que dejó Newey, con un Lauren McKees aún sin mucho poder, pero que tiene otra visión de Red Bull y está tratando de insuflarla. El modus operandi que asola al segundo asiento no desaparezca por completo, porque hasta que Verstappen no salga de ahí no lo va a hacer. El proyecto está creado por y para el holandés, pero sí al menos se rebaje en intensidad, en agresividad, como mínimo en los compases de 2026, donde lucharán por crear una máquina potable antes de extremarla, antes de hacerla como ellos quieren. Tendrá una oportunidad, y estoy convencido de ello, Hadjar, de poder brillar sin esas ataduras, un poco lo que sucedió con Checo Pérez al inicio de la temporada 2022 con esa nueva generación de coches, porque si siguiera como lleva desde 2019, Isaac será otra víctima más de la trituradora de pilotos en la que se ha convertido este segundo asiento de Red Bull. En este caso, una muy dolorosa, ya que el francés tiene verdadero talento y ha luchado mucho con humildad para llegar donde está. Tendremos tiempo de analizarlo más detenidamente cuando se confirme, pero esto podríamos decir que era esperable desde hace meses, tanto por la línea competitiva de Hadjar como la de Tsunoda. Red Bull necesita seguir girando la rueda y cobrarse otra víctima. Es demoledor el dato. En un año y pocos meses, desde el comienzo de 2026, habrán pasado 4 pilotos diferentes por ese asiento. La duda quedaba en Racing Bulls y ha sido muy interesante lo que ha ocurrido en estas últimas horas y que nos ha filtrado Andrew Benson de la BBC junto a algunos insiders cercanos al entorno de Tsunoda. Nos detallan los últimos pasos de dichas negociaciones que han tenido lugar hasta hace bien poco. En un principio la decisión era clara para la cúpula de Red Bull. Tsunoda no solo saldría del equipo grande tras sucumbir a los handicaps del segundo asiento, mejorando a Lawson, pero muy por debajo de lo que consiguió Checo Pérez en la anterior etapa. Sin el apoyo de Honda, que es el que lo impulsó dentro del proyecto, saldría fulminantemente de él al completo de Red Bull. De Racing Bulls no tendría un asiento oficial en 2026, pasando de estar en el equipo grande afuera de la Fórmula 1, convirtiendo su sueño en una pesadilla. Honda, al ver que esto iba a ocurrir inminentemente y no tener tanto poder para hacerle un hueco en su nuevo destino, con su nuevo socio, Aston Martin, a la desesperada habría mantenido conversaciones de urgencia con Red Bull, con un as bajo la manga, a pesar de que esta exitosa asociación se corte después de Abu Dhabi. Lo siguen necesitando para cualquier test TPC desde 2026, muy comunes en estos últimos años, para desfogar y preparar a pilotos, a equipos. Necesitarán una unidad de potencia Honda, ya que estos test TPCs por reglamento te obligan a hacerlos con un coche de al menos 2 años atrás, o lo que es lo mismo, en 2026 tendrían que hacerlos con el RB20, que tenía un motor Honda a sus espaldas. Necesitan llegar a un acuerdo y estas unidades de potencia, que ya quedarán para la historia después de Abu Dhabi, subirán masivamente de precio al estar fuera de competición. Para facilitar las cosas y ofreciendo rebajas en los costes, habría negociado con Red Bull el ceder el asiento de Racing Bulls a Tsunoda y que al menos se mantuviera en la órbita de la Fórmula 1, algo que sin estar junto a ellos, con un motor Honda directamente, manteniendo al fandom japonés activo indirectamente, es algo que beneficia a la marca nipona. Esto unido al pobre desempeño de Lawson en estas últimas semanas clave, con errores de bulto como el de la salida del Gran Premio de Las Vegas y el mejor fin de semana de Tsunoda en Qatar con Red Bull, hacían ver un mínimo de esperanza en el entorno de Yuki, pero las negociaciones han finalizado sin éxito. Red Bull ya no necesita a Tsunoda para llevarse bien con su motorista, tampoco le compensan esas rebajas, esas concesiones, y decide desechar al japonés por completo, ofreciéndole como máximo un puesto de piloto reserva, de piloto probador. Arvin Lindblad subirá desde la Fórmula 2 tras un año debut ahí muy irregular, pero donde dejó grandes destellos en sus pruebas y en
entrenamientos libres a bordo de un coche de Fórmula 1. Hay muchas esperanzas depositadas en él desde la cúpula de Red Bull y creen que Racing Bulls es el entorno adecuado para desarrollar su talento con calma, como ha ocurrido con Hadjar. Tendremos un piloto novel en 2026 al que el cambio regulatorio beneficiará para acortar su adaptación a la categoría, ya que todos en cierta medida también tendrán que adaptarse a los nuevos coches, mientras que el otro asiento, que era el que estaba pendiente tras el fracaso de las negociaciones que hemos comentado con Tsunoda, que queda expulsado de Red Bull y Racing Bulls, mantienen a Liam Lawson, formando en 2026 una dupla con Liam, el piloto más experimentado de los dos, y Lindblad Nobel, teniendo un baremo con el que poder medirlo. Ya lo analizaremos detenidamente, pero me parece una decisión adecuada. A ver, todos tenemos clara una cosa: Tsunoda y Lawson tienen fecha de caducidad dentro de la estructura. Los dos van a acabar saliendo de ahí tarde o temprano. Por ello, lo que tienen que hacer es venderse a otros equipos, ya no pensar en la continuidad. Esa puede ser su sentencia. Red Bull, si no demuestras de una, no da segundas oportunidades, ya lo ha demostrado en un pasado. Lawson tiene también en su frente escrita la fecha de su expulsión, que es cuando llegue algún joven talento en Fórmula 2 pegando fuerte. Ha tenido suerte que este año no ha tenido Red Bull a 2, si no, él también habría salido. Esa es la única razón que lo mantiene ahí, que no había reemplazo. Yuki, tras 4 temporadas en Racing Bulls y una en Red Bull, ya para lo bueno y lo malo ha dado todo lo que tenía que aportar. La gran mayoría de concesiones y política con Honda, demostrando deportivamente que no es lo que Red Bull busca. Es un poco más complejo y ya lo detallaremos, pero un poco así en líneas generales. Por otro lado, pues te caiga mejor o peor, Lawson ha tenido una carrera deportiva, hay que reconocer, abrupta. 5 grandes premios en 2023, 6 en 2024, llegando a la mitad de año, lo suben a Red Bull, lo bajan después de 2 carreras. Ha sido una montaña rusa de emociones donde no ha podido desbloquear su potencial de un modo natural. Si bien él también tiene fecha de caducidad, que probablemente sea a finales de 2026, tiene más margen de mejora y tiene más cosas que aportar que aún no hayamos visto que Tsunoda a la estructura Red Bull. Tiene más margen que no sabemos en qué desembocará y lo descubriremos en los próximos meses. Por tanto, ya sin Honda es la opción más lógica, dando continuidad a uno y colocando a su lado a un piloto rookie para que el programa de jóvenes talentos de Red Bull siga su curso. ¿Qué os parece? Estaremos muy atentos porque es inminente. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.